Apreciados amigos, qué placer estar con ustedes nuevamente para compartir este espacio de estudio de enriquecimiento espiritual sobre la escuela sabática. Estamos ya en estas últimas semanas del estudio de la lección sobre el libro de Josué y fundamentalmente estamos hoy estudiando la lección número 11, titulada Morando en la Tierra. Y vamos a ver algo que va a ser muy importante para nosotros comprender cómo debemos comportarnos, cómo podemos lidiar con un problema que normalmente aparece en toda comunidad. Y de acuerdo a la palabra de Dios y el estudio de esta semana, vamos a ver la forma correcta de poder solucionar problemas, disputas que puedan existir o temas de índole que puedan afectar esta relación de comunidad, de estar unidos en un mismo sentido como es la iglesia del Señor. Estoy junto a dos personas muy especiales en esta ocasión. En realidad es un honor poder contar con ambos. En esta ocasión tengo a mi mano izquierda al pastor Esteban Bor. Pastor, bienvenido al programa. Siempre un honor tenerlo aquí con nosotros. Siempre es un placer estar aquí en este programa y quiero darle gracias a Dios porque tenemos una cara relativamente nueva. El pastor Batista, gracias por estar con nosotros. Es de gran beneficio. Gracias, amén, amén. Gracias. Y claro, por supuesto, el pastor José Batista. Pastor, bienvenido al programa. Nuevamente tenerlo aquí es un honor y un privilegio para nosotros también. Bueno, Amén. muchas gracias. Yo estoy muy feliz porque al pastor Bor desde República Dominicana había conocido, había oído de él. Y hoy poder compartir un escenario con él es una gran alegría, ¿no? Amén, amén. Para mí también. Amén por eso. Y agradecemos mucho que usted pueda estar en su apretada agenda, darnos un espacio, un tiempo para venir acá y poder estar en este programa, en este episodio del Estudio de Escuela Sabática. Es realmente un honor. Agradecemos mucho su ministerio. Y por eso vamos a dar inicio a esta lección importante, Morando en la Tierra. Pero antes de dar inicio a la lectura, al estudio, al repaso de la lección, vamos a pedir la bendición de Dios y voy a pedir al pastor Esteban Bor que nos dirija en oración para luego el pastor Batista nos pueda leer el texto clave que es en el libro de Proverbios 15, versículo 1. Imploremos la presencia del Señor en nuestro estudio. Nuestro Padre y nuestro Dios, es muy grato al comienzo de esta lección acercarnos a tu trono para pedir sabiduría de lo alto. Amén. Nuestra sabiduría humana es tan limitada. Muchas veces creamos discordia. Al estudiar esta lección pedimos que tú nos des los secretos para la unidad en la iglesia y en nuestra vida personal. Que sea una gran bendición no solo para nosotros, sino también para aquellos que sintonicen este programa. Te lo imploramos en el nombre y por los méritos de nuestro querido y amante Señor Jesús. Amén. 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 Pastor Batista, si nos lees el versículo Proverbios 15, 1. Dice la palabra de Dios, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Qué interesante este versículo. Y la verdad es un versículo que lo conocemos, lo hemos escuchado mucho, no hay duda al respecto, pero cuánta verdad encierra este versículo y cuán importante va a ser aplicar este concepto, este principio, en la lección de esta semana, donde vamos a ver un episodio que pasó con los israelitas justamente en la tierra de donde entraron, en la tierra de Canaán, donde Dios había prometido, les había dado esa oportunidad de tomar posesión de ella. Lo que sucede en un momento en el cual parecía que todo estaba en unidad y en armonía, pero algo parece que sucedió y trajo una discordia, una disputa bastante dura. Y vamos a verlo en el contexto de la lección que se encuentra en el libro de Josué, capítulo 22. Y hay que comprender esto, ¿no? De que siempre en una comunidad, y aún en los mismos hogares y por supuesto en la iglesia mismo, el hecho de que hay comunidad, de que hay una relación de personas, que hay más de uno, implica de que habrá ciertas circunstancias, situaciones que van a traer cierta discordia. A veces hay malos entendidos, a veces hay algo que uno dice que tal vez no es lo que pasó o no es la manera como realmente suceden las cosas, pero vamos a ver cómo esto se transmitió, se pasó, sucedió en el tiempo de Josué y la forma como el Señor nos presentará la forma correcta de resolver el conflicto para que, como mencionó el pastor en la oración,
haya verdadera unidad. Vayamos entonces al libro de Josué, capítulo 22, y vamos a mirar primeramente la primera parte de esta historia, una historia interesante. Vamos a ver cuál fue el compromiso de 3 tribus, que en realidad eran 2 más 1 de las tribus de Israel. ¿Qué compromiso tuvieron ellos al ser parte del pueblo de Israel, al entrar en la tierra prometida? Así que voy a pedir tal vez al pastor Batista que nos pueda leer los versículos 1 al 8, como darnos esta base, el fundamento de lo que sucedió con estas tribus que serán luego serán parte de esta discusión que hubieron. Dice aquí la palabra de Dios, quiero repetirle otra vez para los que nos están siguiendo, a Josué capítulo 22, versículo 1 al 8, dice allí: Entonces Josué llamó a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés, y les dijo: Vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, y habéis obedecido a mi voz en todo lo que os he mandado. No habéis dejado a vuestro hermano en este lugar, en este largo tiempo hasta el día de hoy, sino que os habéis cuidado de guardar los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Ahora, pues, que Jehová vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos, ¿cómo lo habéis prometido? Volver, regresad a vuestra tienda, a la tierra de vuestras posesiones, que Moisés, siervo de Jehová, os dio al otro lado del Jordán. Solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó, que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigáis a él, y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Y bendiciéndolos, Josué los despidió y se fueron a sus tiendas. También a la media tribu de Manasés había dado Moisés posesión en Basán, mas a la otra mitad dio Josué heredad entre sus hermanos, a este pueblo del Jordán, al occidente, y también a estos envió Josué a sus tiendas después de haberlo bendecido. Y les habló diciendo: Volved a vuestra tienda con grandes riquezas, con mucho ganado, con plata, con oro y bronce y mucho vestido. Compartid con vuestros hermanos el botín de vuestros enemigos. Muy bien, pastor. Muchas gracias por esta lectura. Vemos entonces, pastores, en realidad, esta interesante descripción de esta despedida, por decirlo así, de Josué de esas 2 tribus y media. Reconociendo que habían ellos hecho un compromiso, habían sido fieles, habían dejado a sus ganados, a sus familias, y habían seguido el compromiso de ayudar a conquistar la tierra. ¿Qué nos dice este pasaje en cuanto a la experiencia que hasta aquí habían ellos mostrado como esas 2 tribus y media que deseaban tener esa colaboración con otras tribus? ¿Qué nos dice acerca de quizás de su estado, de su condición de tribus? ¿Cómo ellos se sentían como parte de qué ellos se sentían ser parte? Bueno, aquí vemos que el mismo Josué resalta de que ellos se habían mantenido fieles a lo que Moisés le había dicho, le había mandado. Interesante eso. Un segundo elemento era que ellos, Josué les recuerda otra vez: por favor, manténganse cumpliendo con lo que Jehová le había mandado a decir a ustedes a través de Moisés. Ese elemento, Pastor Salazar y Pastor Borr, de Josué me llama mucho la atención. Josué intenta reconocer el liderazgo de Moisés. Josué no intenta decir: ¿saben qué? Ahora estoy yo, oigan lo que yo le voy a decir. Ahora estoy yo, olvídense de Moisés. Josué les resalta y le dice: ahora yo les quiero recordar a ustedes que si ustedes se mantienen obedeciendo la voz de Dios,
que fue a través de Moisés, el Señor le va a bendecir. Y entonces ahora le dice, váyanse con toda esta riqueza. Amén. Váyanse con el resultado del esfuerzo que hicieron, pero también la dedicación y la fidelidad que ustedes tuvieron ante Dios. Amén. Amén. Y es interesante que como un río potencialmente puede causar división. Porque en realidad lo único que dividía esas 2 tribus y media del resto de Israel era un río. Un río. O sea, dejaron que algo artificial pudiera crear discordia entre un grupo y el otro grupo. Y lo interesante es que el texto nos dice claramente que las 2 tribus y media habían peleado unidos con las otras tribus. Así es. Estaban en la misma página en la conquista de la tierra. Y la lección trae a colación que habían peleado por 7 años con los hermanos del otro lado del río. No había razón obvia por una división o por una discordia, porque al fin y al cabo eran todos israelitas. Así es. Pero esto introduce esta lección donde nos dice que esta tribu era fiel, habían peleado con las otras tribus, estaban dispuestos de obedecer lo que había escrito Moisés, al igual que las tribus que estaban en el lado occidental del río. Qué interesante, pastor. Y la verdad que, como usted menciona, a veces esta división, que era algo que sabían, habían cruzado, habían participado, habían visto, era algo que no era, como usted menciona, pastor, era algo, un objeto o en este caso, un aspecto geográfico, pero no era una determinación para hacerlos no tener unidad. Eran parte de un pueblo, estaban divididos nada más por este río, pero de alguna forma había la posibilidad de que tomasen esto como una razón de división, y Dios hace este llamado a ellos, que usted mencionó, Pastor Batiste, este asunto de, mira, recuerda, regresen a sus hogares con la visión de Dios, pero recuerden no apartarse. Recuerden al Moisés, al profeta, al que nos dio el parámetro y la vislumbre clara. Y creo que esa sería prudente aplicarlo un poquito en nuestro tiempo, pastor, ¿no? Quizás Dios nos ha dejado, por su gracia, a una luz que nos da una vislumbre aún más clara de nuestro motivo de ser, nuestra identidad como pueblo de Dios. Y si nosotros escondemos o no escuchamos a esa luz que nos ayuda a entender o nos explica un poquito más minuciosamente, más menudo, nos separa más las cosas pequeñas, pero nos da una vislumbre más clara, que es el profecía, si no hacemos caso a quizás estaremos en el peligro nosotros de empezar a hacer divisiones donde no deberían haber divisiones. Sí. Y creo que es una aplicación que tal vez ha dado, hasta cierto sentido, campo para que dentro del pueblo de Dios surjan varias divisiones que no deberían existir, ¿no? Y hoy en día hay otra clase de ríos. Claro, no son... Raza, Sí. idioma, Claro. estatus moral, estatus financiero. O sea que hoy en día hay muchos otros factores artificiales que podrían causar división. Pero la clave es que si todos estamos en la misma página, en obedecer lo que Dios dice en su palabra, como estaban haciendo las tribus del Oriente, entonces no hay razón para división. Todas las divisiones las creamos nosotros y son artificiales. En realidad, si tenemos el mismo mensaje y estamos obedeciendo y predicando ese mensaje, no importa ninguna de las otras diferencias. Interesante, pastor. Impresionante, impresionante. Yo creo que como en el pasado, necesitaríamos que un Josué se levante y nos recuerde que debemos de mantenernos unidos bajo el estandarte que es Cristo Jesús. Amén, Amén. por supuesto. Creo que hay un mensaje, y ese mensaje que Dios ha puesto en nosotros es un mensaje que nos une y debes unirnos.
tenemos una sola misión, tenemos un solo sistema financiero, tenemos un propósito que nos define claramente, tenemos un espíritu de profecía, ¿verdad? Que nos recuerda que este pueblo ha sido llamado para ser un especial tesoro, ¿ve? Para ser un especial tesoro. Entonces, como muy bien decía el pastor Bor, hay muchos ríos y mucha forma en el cual el enemigo nos ha dividido. Y él sabe, como dice la bandera de Haití, l'union c'est la force. La unión hace la fuerza. Pero contrariamente, Claro. entonces nos lleva a la debilidad. Un ejército, dice la sierva del Señor, por más bien organizado que esté, pero si está desunido, no podrá alcanzar el éxito. Correcto. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros lograr esa unidad en la diversidad? ¿Cómo pudiéramos nosotros mantener ese compromiso en la diversidad como somos nosotros, de diferentes idiomas, de diferentes razas, de diferentes culturas? ¿Cómo pudiéramos nosotros tener ese mismo espíritu, como dice Filipenses capítulo 2, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús? O sea, yo siento que Josué, al reunir a las tribus, le estaba diciendo, oigan, no se olviden. No se olviden que cuando Moisés le habló como pueblo. Así es. No le habló a una tribu independiente. Le habló a un pueblo. Y la ley de Dios los lleva a que todos como pueblo de Dios nos unamos y obedezcamos la ley de Dios. Y es importante reconocer que unidad en diversidad no significa diversidad de doctrina. Exacto. Exactamente. Porque hoy en día dice, no, si tú crees que el mundo llegó a existir por un proceso de millones de años de evolución, y por el otro lado yo creo que el mundo llegó a existir en 7 días literales, llevémonos bien, estemos unidos. Puede haber unidad en asuntos sobre el cual uno no tiene control, raza, nacionalidad, la cultura de dónde viene. Ahí debe haber unidad en diversidad, pero nunca unidad en diversidad de doctrina. Y lo interesante es que el libro de Josué dice que no había diversidad de doctrina, porque estaban obedeciendo igualmente a Moisés, como lo estaban obedeciendo las otras tribus que quedaron en el lado occidental del río. Así es. Y es interesante que ustedes mencionan, pastor, ambos, este aspecto de la unidad en la diversidad. Vemos claramente que lo que une, lo que mantenía a la tribu, porque son 12 tribus, cada cual diferente, diferentes características, diferentes gustos, etc. Pero lo que las mantenía unidas era estar dispuestos todos a seguir la voz del Señor. Amén. La voz de Dios es lo que nos ayuda a entender esa unidad, como usted menciona, pastor, unidad de doctrina. No puedo yo pensar en doctrina diferente a mi hermano, porque si no estamos en un problema realmente serio. Ahí sería una división de mucho mayor fondo. Pero si estamos en la misma en concepto, escuchando la voz de Dios y dispuestos a seguir su instrucción, no va a haber esta desunidad, ¿no? Ahora, vamos a ver qué sucede. La historia es muy interesante. Voy a leer y voy a luego darles a ustedes para que compartan lo que de la lectura les es más relevante en cuanto a la acusación que se hace o se levanta hacia estas 2 tribus y media que eran del lado, digámoslo así, este del Jordán. Vamos a leer Josué 22, 9 al 20. Dice allí la palabra de Dios. Así los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés se volvieron, separándose de los hijos de Israel desde Silo, que está en la tierra del Canaán, para ir a la tierra de Galaad, a la tierra de sus posesiones, de la cual se había posesionado conforme al mandato de Jehová por conducto de Moisés. Y llegando a los límites del Jordán que está en la tierra de Canaán,
Los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar de grande apariencia. Y los hijos de Israel oyeron decir que los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés habían edificado un altar frente a la tierra de Canaán, a los límites del Jordán, del lado de los hijos de Israel. Cuando oyeron esto, los hijos de Israel se juntó con toda la congregación de los hijos de Israel en Silo para subir a pelear contra ellos. Y enviaron a los hijos de Israel, y enviaron de los hijos de Israel a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en tierra de Galaad, a Fines, hijo del sacerdote Eleazar, y a 10 príncipes con él, un príncipe por cada casa paterna de todas las tribus de Israel, cada uno de los cuales era jefe de la casa de sus padres entre los millares de Israel, los cuales fueron a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en la tierra de Galaad, y les hablaron diciendo: toda la congregación de Jehová dice así: ¿qué transgresión es esta con que prevaricáis contra el Dios de Israel para apartaos hoy de seguir a Jehová, edificándoos altar para ser rebeldes contra Jehová? ¿No ha sido bastante la maldad de Peor, de la cual no estábamos aún limpios hasta este día, por lo cual vino la mortandad en la congregación de Jehová, para que vosotros os apartéis hoy de seguir a Jehová? Vosotros os rebeláis hoy contra Jehová, y mañana se airará él contra toda la congregación de Israel. Si os parece que la tierra de vuestra posesión es inmunda, pasaos a la tierra de la posesión de Jehová, en la cual está el tabernáculo de Jehová, y tomad posesión entre nosotros. Pero no os rebeléis contra Jehová, ni os rebeléis contra nosotros, edificándoos altar, además del altar de Jehová nuestro Dios. ¿No cometió Acán, hijo de Sera, prevaricación en el anatema, y vino ira sobre toda la congregación de Israel? Y aquel hombre no pereció solo en su iniquidad. Es aquí estos pasajes. Muy bien. ¿Qué salta a ustedes sobre esta acusación de parte de los hijos de Israel, de las 10 tribus, 9:30, de las 10 tribus que estaban en el lado oeste? A ver, Pastor Batiste, tal vez. Bueno, comienzo con usted. La verdad es que esta situación es una situación bien compleja, bien difícil. El pueblo de Israel le reclama a esas 2 medias tribus. Entendemos que esa actitud de ustedes es una actitud rebelde, es una actitud que no va a agradar a Dios. ¿Cómo es posible que ustedes van a levantar un altar? Y llama la atención lo extraordinario del altar. Un altar bien grande, bien hermoso. Eso me hace pensar de que el pueblo, la 9 tribus y media que quedó, estaba muy preocupada. Porque más que ellos salirse de las 12 tribus, ellos entendían que la actitud iba en contra de Dios. Era como que ellos se estaban rebelando contra Dios. Pero mi pregunta sería, ¿podrá algún ser humano rebelarse contra Dios? ¿Podrá alguien tener una actitud rebelde contra Dios? Y mientras leía esto, yo pensé en lo que ocurrió en el cielo. En el cielo, Satanás se rebela con Dios. Pero Satanás no se revela directamente con Dios, sino que se revela con lo que Dios es, su carácter. Satanás se levanta y empieza a decir de que Dios es un impostor, de que Dios exige que se le adore. Y él dice, pero ¿y por qué Jesús, que yo tengo igual poder o igual pues magnificencia, por qué yo no recibo? Nótese que hay
no diría un antitipo como estábamos compartiendo en la semana pasada, pero sí existe algún tipo de relación cuando este tipo de cosas ocurren en el pueblo de Dios. Casi siempre cuando alguien se revela, intenta no hacerlo directamente contra Dios, intenta revelarse con lo que es Dios. ¿Qué es Dios? Bueno, Dios tiene un sinnúmero de elementos que le adornan. Y una manera de yo vivir agradable delante de Dios es cuando yo cumplo con lo que Dios ya ha pedido. Si había un altar, ¿por qué hay que construir otro? Si habían 10 mandamientos, ¿por qué hay que buscar otros 10 mandamientos? Y eso ha sido lo que Satanás a lo largo de la historia ha hecho desde el inicio que se reveló en el cielo hasta aquí cuando el pueblo y las 2 media tribus deciden tener este tipo de actitud. El mayor problema que hay aquí es que se juzga sin tener la información como es. Y eso se refleja en el versículo 11, donde dice, y los hijos de Israel oyeron decir. No sabían la ciencia cierta, por ahí les llegó el rumor. Y luego dice en el versículo 12, cuando oyeron esto los hijos de Israel, vamos a pelear. No tenían la información. No tenían ninguna base para juzgar hasta que fueran a averiguar si era verdad. No es cierto que muchas veces nosotros juzgamos a una persona o una decisión sin conocer toda la información, donde si la conociéramos no estaríamos acusando. Casi se forma una guerra ahí entre la gente, entre el pueblo de Dios, como resultado de un rumor. O sea, era verdad que habían levantado un altar, pero no se sabía por qué. Deberían haber mandado una delegación desde un comienzo para decir por qué razón han levantado ustedes ese altar. Y entonces hubieran podido decir, levantamos el altar porque en el otro lado cuando cruzamos levantamos este monumento, ahora queremos levantar este monumento para que la gente sepa que estamos en la misma página. Pero en vez de hacer eso, se guiaron por rumores y casi terminaron una batalla. Algo interesante, pastor, que me parece interesante esta historia, como usted mencionaba, pastor Batiste. Había un celo de parte del pueblo de Dios, ¿no? de las 10 tribus que estaban, las 9 y media que estaban acá, de guardarse. Habían visto, habían sido testigos oculares de lo que pasaba cuando un pueblo caía en apostasía, de lo que pasó con Acán. Era un recordatorio importante en su mente de cuidado, separarnos, de caminar a un lado que no estamos llamados a caminar, de no separarnos. Es bueno, por un lado, que hay un pueblo celoso por resguardar la identidad, la fidelidad a Dios. Eso es algo rescatable. Sin embargo, a veces en ese celo de la forma, podemos, como este pueblo cayó, en escuchar una acusación y tal vez la falta de conocimiento, como decía usted, pastor, hace de que tomen una decisión apresurada y de a una le digan, ustedes están ya rebelión, están en apostasía, sin haber entendido o dado el tiempo o la oportunidad para explicar. Pero hay que rescatar el aspecto de que un pueblo celoso de las cosas de Dios es importante. O sea, eso es bueno, pero quizás los líderes o el liderazgo quizás no fue prudente en no parar el rumor inicial y asegurarse que el rumor sea acompañado de toda la verdad y dejar que el rumor pues corra, ¿no? Y no sé si, como usted dice, Pastor Bor, sería bueno haber hecho la averiguación inicial, haber hecho el trabajo de averiguar, pero a veces nos dejamos llevar por nuestra concepción, digámoslo así, con nuestro prejuicio. Tenemos un prejuicio o una idea ya, digamos, de que
el hermano... Preelaborada. Preelaborada, exactamente, donde yo asumo que si me dice el reporte me llega de que tal persona, tal hombre, mujer, hace esto, ya de una los catalogo de rebeldes, ¿no? Entonces, yo creo que es una lección importante de aplicar, de entender, pero por supuesto, hay que estar atento. No creo que esto significa que está bien, bueno, haces la vista gorda, vamos a dejar que las cosas sucedan en el pueblo de Dios como sea cualquier cosa. No, o sea, creo que es importante resaltar que había un celo por lo de Dios. Creo que es necesario que el pueblo de Dios tenga un celo por lo santo, por lo que Dios agrada, pero hay que tener cuidado de no convertirnos en un pueblo que juzga, que condena, sin en realidad entender todas las cosas y sin dar esa oportunidad de que la gente pues, ¿no? conozca, desarrolle, explique sus acciones y sus decisiones, ¿no? Tal vez te puedo dar un ejemplo práctico Dígame. de todo esto. Diga, pastor. Por ahí un ministro Sí. regó el rumor de que el pastor Bor tiene este ministerio para hacerse millonario. Nunca vino para acá para averiguar cómo son las cosas, porque como a veces llevo material para vender, dice, el pastor Bor está ganando plata. Pero si ellos vinieran acá y hablaran con la directora de marketing, sabrían que la venta del material, todo el dinero entra al ministerio, nada entra en mi bolsillo. Y que en realidad este es un ministerio serio, auditado cada año por una compañía de auditoría independiente, que aquí se trata bien a todos los obreros, se les paga un salario justo. Si vinieran antes de juzgar y decir esas cosas, sería mucho mejor que juzgar de antemano. Esto me trae a leer un par de versículos que se mencionan en esta sección. El primer versículo está en Lucas, el capítulo 6, versículo 37. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Y en Juan, el Evangelio según San Juan, más poderoso todavía, Juan 7 y el versículo 24, dice lo siguiente: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Entonces, ese es un asunto que ilustra en realidad que es importante informarse bien antes de emitir juicio. Y digo esto para que todo el mundo que está viendo este programa sepa un ejemplo práctico de acusaciones que se lanzan sin ningún fundamento. Y eso pasa, pastor, por supuesto, pasa a nivel de familia, a nivel de ministerio, como este caso, a nivel de iglesia, a nivel de conferencia. Muchas personas también lanzan sus acusaciones, tildan a veces a los obreros de Dios, los catalogan como una sola característica, no siempre agradable, muchas veces al contrario, hablan mal de sus líderes. Y es en base a una falsa acusación, a no entender, a no conocer todas las cosas, ¿no? A veces acusaciones contra la administración, etcétera. Muchos aspectos que tristemente vemos pueden tener un celo, pero es mal llevado, es mal direccionado y no es propio ni apropiado, como dijo el Señor Jesús, hacer un juicio injusto, un juicio que no sea recto. Hay que hacer un juicio recto, no de acuerdo a la apariencia únicamente, sino realmente a investigar, a averiguar, a ser prestos para oír, escuchar razones y luego para hablar o dar un comentario, ¿no? Amén. Pastor. Yo creo que aquí se resalta un elemento sumamente interesante. Las acusaciones de verdad tienen un aspecto destructivo. No hay tal acusación que tenga como propósito salvaguardar, sino más bien destruir. De hecho, Apocalipsis capítulo 12, versículo 10 en adelante, habla de que el apodo de Satanás es el acusador de nuestros hermanos, ¿verdad? Entonces, y esto me recuerda
que en una ocasión, estando yo de pastor en República Dominicana, recién casado con mi esposa Yamilka, como estaba en una localidad que para yo poder ir a retirar pues, el salario, yo tenía que ir a un ATM para poder retirar el dinero. Yo siempre he mantenido la información con mi esposa, cada cosa que voy a hacer, para ser transparente, ¿no? Y ese día la llamé, le dije, mira amor, voy a ir al cajero, voy a ir a sacar el dinerito para pues pagar lo que hay que pagar. Y pues así lo hice. Prendí mi motor, llegué al cajero y en el cajero, sin yo darme cuenta, estaba una muchacha del banco muy amiga de mi esposa. Y llama a mi esposa enseguida y le dice, mira, por eso es que yo no creo en cristiano, por eso es que no creo en... Y si es pastor aún más, mira, si yo te cuento lo que están mirando mis ojos ahora mismo, estoy mirando a tu esposo que recientemente se casaron usted y está aquí en un cajero sacando dinero, no sabrá tú a dónde va a ir. Entonces mi esposa le dijo, no, precisamente él me dijo que él iba a ir al cajero. ¿Él está sacando dinero en el cajero? Sí, pues ya él me lo dijo. O sea, como una información que tú no sabes, no conoces, ¿hasta qué punto te puede llevar? O sea, puede causar, como dice Santiago, la lengua, que es un órgano tan pequeño, Claro. pero que a la vez puede crear un fuego, una situación tan compleja, tan difícil, con el solo hecho de tú emitir o tú repetir algo sin tú saber que otros están comentando. O sea, hay que tener mucho cuidado con eso, mucho cuidado con las acusaciones, con las palabras. Hay que tener mucho cuidado con esto. Y lo triste es que la siguiente sección de la elección dice que después que lanzaron la acusación, mandaron una delegación para averiguar si era verdad. Cuando deberían haber ido primero ¿de verdad? para averiguar, y entonces no hubiera acusado nunca. Yeah. Y por eso la siguiente elección trae a colación que mandaron a Pinés. Sí. Y la trayectoria de él, según el libro de Números, era cuando había en la apostasía al lado del Jordán, a punto de entrar a la tierra prometida, Claro. las dos personas que estaban en una carpa cometiendo un acto inmoral. Claro. Pinés tuvo tanto celo de mantener en alto la moralidad de Dios que los atravesó a ambos. Sí, lo mató. Entonces, ahora mandan a él, a este individuo, para cerciorarse de si es verdad este asunto. Es interesante que eligieron a alguien que tiene un celo por la causa de Dios. Y claro, cuando averigua, dice, no es nada de lo que han acusado. Eso, pastor, es importante que resalta, estamos en el día martes. Este aspecto de la iglesia en el tiempo, de las tribus en ese entonces, el pueblo de Dios, de elegir a un líder, de tenerla, por lo menos en eso hicieron bien. Escogieron a alguien de una trayectoria impecable, una trayectoria de alguien que amaba al Señor, que había honrado su nombre, que el Señor mismo dice, por medio de él es que paró la mortandad, porque él se levantó, él fue uno de los que puso en alto mi nombre, ¿no? Y trajo ese par, bueno, en su celo de levantar, poner el nombre de Dios en alto, él mató a esas dos personas que estaban cometiendo semejante acto con mano alzada contra Dios. Pero usaron a él y él fue la persona clave, porque si hubiesen llevado a un líder, pastor, que no tenía esta madurez espiritual, de no tomar una actitud de creer el chisme y tomar el chisme como como verdad, sino de ir y averiguar. Si no hubiesen hecho esto con él o él no hubiese sido elegido, tal vez el desenlace hubiese sido otro. Pero gracias a Dios escogen a alguien y es importante sacar esto a la luz quizás, ¿no? Es importante el tipo de liderazgo que la iglesia escoja, el tipo de hombres que tomen posesiones para poder lidiar con problemas, para tratar de dar una solución, puedan ser hombres de integridad.
Y eso es importante resaltar de esta parte, ¿no? Justamente cogieron a un hombre con integridad. Obviamente, en la mente de los tribus, por la acusación era, ustedes merecen guerra, vamos a ir a pelear. Porque lo conectaron con el pecado de Acán. Claro, Sí. O sea, para ellos era el peor pecado que se podía cometer. claro. Claro, es que ellos veían, la memoria era la apostasía. Habían visto también en la misma experiencia de Finés, ¿no es cierto? De que él había parado una terrible rebelión, una apostasía de inmoralidad con allí, como mencionaba el pastor, a las vísperas de entrar a Canaán. Pero, de alguna manera, el espíritu del chisme, el espíritu de juzgamiento es tan fácil de impregnar en la mente de la gente. A veces es mucho más fácil. Bueno, el libro de usted mencionó, pastor, el libro de Santiago, ¿no? Un chisme sale mucho más a la luz, más rápido, se expande mucho más que la verdad. Y creo que es importante hacer eco en esto. A veces, pastor, somos nosotros canales de fomentar, alimentar el fuego, en vez de frenar, decir, oiga, vamos a poner un pare aquí. ¿Cómo podemos nosotros ayudar a nuestros hermanos, aún a gente que está en posición de liderazgo en la iglesia local, etcétera, de no fomentar este grave problema de añadir leña al fuego en un chisme? Bueno, yo creo que lo primero que hay que entender que Romanos 15:4 dice que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza fueron escritas. Creo que esta experiencia de Josué capítulo 22 es un elemento muy importante en el cual nosotros pudiéramos muy bien sacar lecciones para que no se repitan en el pueblo de Dios. Muchos hermanos probablemente hoy ya no están con nosotros porque alguien hizo un comentario, quizás sin tener la información acabada, sobre un caso en particular, y podríamos también mirar hasta los líderes que nos dirigen, ¿verdad? Entonces, tener cuidado, yo diría, hay que ser prudente. La prudencia es un elemento muy importante en la vida de los hijos de Dios. Yo creo que nosotros, como muy bien eligieron a este hombre por el tipo de espíritu que él tenía, eso me recuerda a Gamaliel, cuando de alguna manera le trajeron la información a Gamaliel y le dijeron, mira, tenemos que tomar una decisión sobre esta gente que andan por ahí predicando y están diciendo. Y Gamaliel, el consejo de Gamaliel. Sí. Prudencia. Miren, Euda existió. Fulano de tal existió y no está. Cuidado si nosotros, tomando una decisión equivocada, nos encontramos peleando contra Dios. Así es. En otras palabras, cuando yo emito algún tipo de palabra o certifico o repito o me uno con alguien por ahí que esté diciendo algo fuera de lo correcto, eso puede ser un problema. Y cuidado, como dijo Gamaliel, no vaya yo a estar peleando contra Dios. Por eso, este hombre que eligieron a Fines, él dijo, miren, señores, esa gente no están haciendo lo que ustedes están pensando. Esa gente también, esa gente están adorando a Dios. Simple y llanamente, ellos, como vieron la circunstancia del río, ellos decidieron, pero todo está bien allí. O sea, bajen las armas. O sea, ese espíritu del celo está bien, pero si ese espíritu del celo no es la verdad real, no está bien. Eso se le podría llamar fanatismo. No sé, no sé si me estoy dando a entender. O sea, y un fanatismo no es algo real. Un fanatismo es algo que está por encima de la verdad. Así es. Lo interesante es
que en la siguiente sección de la lección, la respuesta que dan las 2 tribus y medio es digna de admiración. Wow. Así es. Y ahí es que entra el versículo de memoria, que la palabra áspera hace subir el furor, pero la blanda respuesta quita la ira. ¿Cómo apaga uno un incendio? Con fuego. No. No. Uno apaga un incendio con agua. Amén. Y eso fue lo que hicieron. En primer lugar, escucharon la acusación. O sea, no, cuando empezó la acusación, no, nosotros no somos así. Les dieron tiempo. Les dieron tiempo, escucharon toda la acusación y luego de una forma pacífica dieron la explicación. Y todo terminó sin ir a la guerra. Pero si se hubiera hecho el proceso al revés, Guerra primero. no tendríamos un capítulo Claro. 23 de Josué. Se siguió, o sea, el proceso se hizo al revés, lamentablemente. Sería interesante leer los versículos que siguen. Por supuesto, pastor. Vamos al día miércoles y vamos a leer allí los versículos 21 al 29. Tal vez vamos a, porque es bastante largo, Sí. vamos a leer más bien desde el versículo 23 en adelante. Vamos a pastor Batista, si usted nos puede leer Josué 22, versículos 23 al 27. Okay. Dice aquí, si nos hemos edificado altar para volvernos de en pos de Jehová, o para sacrificar holocausto o ofrenda, o para ofrecer sobre él ofrenda de paz, el mismo Jehová nos lo demande. Lo hicimos más bien por temor de que mañana vuestros hijos digan a nuestros hijos, ¿qué tenéis vosotros con Jehová, Dios de Israel? Jehová ha puesto por lindero el Jordán entre y vosotros, oh hijo de Rubén e hijo de Gad, no tenéis vosotros parte en Jehová. Y así vuestros hijos harían que nuestros hijos dejen de temer a Jehová. Por esto dijimos, edifiquemos ahora un altar, no para holocausto ni para sacrificio, sino para que sea un testimonio entre nosotros y vosotros, y entre los que vendrán después de nosotros, de que podemos hacer el servicio de Jehová delante de él con nuestro holocausto, con nuestro sacrificio, con nuestras ofrendas de paz, y no digan mañana a vuestros hijos, a los vuestros, vosotros no tenéis parte en Jehová. Wow, impresionante. Qué interesante esta respuesta, Wow. pastor. ¿Qué nos puede decir esto en la manera como usted menciona, pastor Bort, también? Esta respuesta quita esa ira, ese ímpetu que tenían los otros en su celo, quizás un poquito mal dirigido. ¿Cómo esta respuesta ayuda a aplacar ese ímpetu que venían? No, definitivamente, cuando se escuchan las razones, obviamente no hay forma de no entender. No hay forma de no aplacar, no hay forma de reconocer que la idea que tenía era incorrecta. O sea, cuando el pueblo viene y le dice, no, es que nosotros estamos haciendo eso precisamente para nosotros mantener el estandarte. Estamos haciendo eso para que esto sirva, que nuestras generaciones puedan mantenerse unidas, conociendo a Dios, mantenerse en la misma página, Pastor Bort. O sea, es interesante cómo el pueblo, las 2 tribus y media, a pesar de la situación, ellos deciden explicar. Y ahí yo veo humildad en el pueblo. Por supuesto. Porque el pueblo pudo haberle dicho, pero ustedes quieren pelear, vamos a pelear. Sin embargo, la actitud del pueblo, de las 2 tribus y media, fue muy diferente. Dijo, no hay problema. Ustedes vengan, escúchenos. Y cuando el pueblo le dijo, ellos dijeron, wow, mira, quienes estábamos equivocados éramos nosotros. Sí. Entonces, yo creo que eso mismo ocurre si nosotros lo aplicamos en nuestra vida. Por supuesto. Hay personas que me pasó como pastor en una de mis iglesias donde fui pastor. Tenía una hermana que se me dormía.
en el Sermón. sermón. Y se dormía, Pastor Bor, dormido. Y alguien viene y me dice, pastor, ¿y usted no ve que...? Le digo, no, déjala. No, ella no escucha nada, se pone a dormir. Cuando yo fui a hablar con la hermana, me dice, pastor, yo tengo 3 trabajos. Y el único día que tengo libre es el sábado. Y cuando vengo, el cansancio de toda la semana me abruma en ese momento. Pero a pesar de todo eso, yo vengo a escuchar la palabra de Dios. Mi pregunta es, Pastor Salazar, ¿usted no cree que yo hacer un juicio a priori, yo estaría condenando a esta hermana? Claro. Yo le estaría condenando y no estaría viendo el sacrificio maravilloso que está haciendo ella para congregarse, como dice el libro de Hebreo, no como algunos tienen por costumbre, dejando de congregarse. Entonces, yo creo que en este contexto llama mucho la atención de cómo oír es tan importante y fundamental. Amén. Pastor Bor, ¿qué nos puede decir sobre este pasaje? ¿Qué le trajo a su mente? Bueno, yo creo que todo el proceso está al revés en este capítulo. Si hubieran comenzado con el consejo bíblico de ir a averiguar primero, no habría ningún problema. Pero el problema es que acusaron antes de tener la información. Juzgaron antes de tener todo lo que necesitaban saber. Sí. Y tantas veces sucede así también en la iglesia. Y cuando eso sucede en la iglesia, cuando juzgamos a otros sin tener la información necesaria, el resultado es división en la iglesia. En realidad, Dios quiere que nosotros estemos unidos. Amén. ¿Por qué hicieron ellos el altar en el otro lado del Jordán? Porque cuando cruzaron el Jordán del occidente al oriente, habían puesto un monumento. Claro. Entonces, los del otro lado pusieron también sus monumentos para decir, estamos en la misma página. Es decir, era lo opuesto A lo que pensaban. de lo que ellos estaban juzgando. Entonces, la lección dice, ¿qué podemos hacer para que haya unidad en la iglesia? Lo único que podemos hacer es seguir los pasos que dice esta lección. Pues la Biblia dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Ese es un concepto. Pero aquí tenemos un ejemplo práctico, real, que ilustra esos versículos de cómo podemos preservar la unidad en la iglesia. Y qué lindo saber, y esto se ve en el día jueves, cómo esta delegación, liderada por Finés, finalmente establecen y se dan cuenta, dicen, es momento de recordar de que ellos han levantado esto como un testimonio, como un monumento al Señor. No hay conflicto, no hay aquí ninguna razón por la cual tenemos que fomentar esta división, este espíritu de juzgar, de condenar o de no tener esa hermandad. Y pienso de que es importante trabajar, especialmente a los líderes, en el trabajo de conciliar bajo la misma estructura de Dios, por supuesto, y de la doctrina correcta del Señor, buscar ese sentido de unidad en la verdad para que no podamos tener esas divisiones que muchas veces separan, que ahuyentan el sentido de pertenencia, de ser parte del mismo pueblo, no dejarnos llevar por los chismes o la aparente contradicción o aparente, caminar de una persona o un ministerio, un pastor, un líder, sin primero hacer una investigación prudente, concisa y darnos cuenta de que no hay problemas. No en ese sentido, pastor. Para terminar. Jesús en un momento le dijeron los discípulos, mira, ahí hay un grupo que no te sigue, ¿por qué no te están siguiendo? Dice Jesús, no, déjalo. Déjalo. Porque el propósito final es lo que Dios quiere alcanzar a través de nosotros. Amén. Amén. Quizás yo quisiera hacerle un llamado, ya que soy pastor de ovejas, a esas ovejas que quizás nos están escuchando, que probablemente en algún momento
fueron heridas por algún comentario, fueron heridas por algún episodio, por alguna acusación que se dijo, que quizás hirió tu fe, quizás te apartaste de Dios, te apartaste de la iglesia. Yo te quiero decir en esta hora que el Señor nunca te va a juzgar como te juzgan los hombres. El amor de Dios es grande para ti y el Señor no se va a unir a Satanás para acusarte. Amén. Gracias, pastor. Gracias, pastor Bor, por esta intervención. Esperamos que Dios bendiga y les guarde. Y nos vemos aquí en la próxima semana para estudiar más de la palabra del Señor.